nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía, le ofrecemos al Señor este cambio de tiempo, este fresquito que hace en Madrid, quizás excesivo. Pues nos preparamos para celebrar la Eucaristía dando gracias al Señor por su amor y pidiéndole perdón por nuestras debilidades, por nuestras flaquezas, por los momentos donde hemos tropezado y pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que tu pueblo, oh Dios, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, para que todo el que se alegra ahora de haber recobrado la adopción filial ansíe el día de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y les dijo: ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de éste? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y lo soltaron. Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor fieles suyos, dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, en la visión escuché la voz de muchos ángeles. Eran millares y millares alrededor del trono, y de los vivientes y de los ancianos,
y decían con voz potente: «Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza». Y oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo lo que hay en ellos, que decían: «Al que se sienta en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos». Y los cuatro vivientes respondían: «Amén». Y los ancianos se postraron rindiendo homenaje. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vámonos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Concluía el Evangelio diciendo que era la tercera vez que Jesús se había aparecido a sus discípulos después de muerto y tras resucitar. ¿Por qué tienen lugar las apariciones? Jesús se aparece a sus discípulos, en primer lugar, porque conoce la debilidad, la fragilidad de la fe de los mismos. Y las apariciones de Cristo son para fortificar esa fe, para darles pruebas, para decirles: fiaos de mí, de lo que os dije, y cumplid la misión que os encomendé. El Señor conoce lo que necesitamos, sabe que nuestra fe es una fe que en muchos momentos, y sobre todo ante las dificultades de la vida, puede entrar en barrena, caer en barrena y romperse. Y porque conoce tus necesidades, el Señor va por delante de ti, se aparece a sus discípulos, y a cada uno de nosotros el Señor nos da razones, momentos de luz, para que cuando vienen los momentos difíciles, recordando esos momentos de luz, esos momentos donde hemos sentido el amor de Dios, entonces nuestra fe nos sostenga.
El problema no es que el Señor no responda. El Señor sí responde. Lo que ocurre es que a veces nosotros pedimos al Señor que responda como nosotros queremos. ¿Y qué es lo que queremos habitualmente? Y esta es la realidad, a veces cruda, pero esta es la realidad, que Dios me quite los problemas, que el Señor me quite las dificultades, que el Señor me quite la cruz. Y ese no es el camino de Jesús. Jesús se aparece para que sus discípulos, que estaban atemorizados, encuentren fuerza. Como el Señor te toca el corazón en los momentos difíciles para ayudarte y que no te vengas abajo, para que experimentes su misericordia y su amor. Pero no puedes pretender que tu fe te quite los problemas y cruces de la vida. Porque lo que el Señor te dice es que tienes que dar un sentido espiritual y de amor a esa cruz, que es lo que Él hizo, que Él subía a la cruz por amor a Dios Padre para salvarnos, porque sabía que Dios Padre lo que quería era nuestra redención y nuestra condenación. Y por eso mismo, ante los momentos de cruz, de dificultad, de adversidad en la vida, ¿qué tiene que hacer un cristiano? Primero, acudir al Señor, para pedirle ayuda, para pedirle fortaleza, para pedir que le consuele. Segundo, un cristiano tiene que aprender a ofrecer esa cruz que muchas veces no comprendemos, que pesa y es dura, ofrecerla al Señor para colaborar con Él en la obra de la salvación. Y cuando en lugar de huir de la cruz, el dolor, la enfermedad, los problemas que a veces tenemos, cuando en lugar de huir de la cruz, la abrazamos por amor y la ofrecemos, le damos un sentido religioso diciendo: Señor, por ti, para colaborar contigo en la obra de la salvación, para perdonar mis pecados o para ofrecerlo y que el Señor toque el corazón de los tuyos. Cuando haces eso, cuando le das un sentido cristiano, la cruz sigue pesando, pero menos. Primero, porque le has dado un sentido. Segundo, porque el Señor sale a tu encuentro para darte fuerzas y cargar contigo, como cirineo, el peso de la misma. Si huyes de la cruz que no puedes evitarla, solo la llevarás tú. Pero si la ofreces dándole un sentido cristiano, si te asocias a Cristo diciendo: Señor, por ti, encontrarás paz, porque le das un sentido trascendente, y en segundo lugar, porque el Señor te consuela ayudándote a llevar esa cruz. Por lo tanto, lo primero que hoy el Evangelio nos transmite es que el Señor nunca nos abandona, que de igual manera que se apareció a sus discípulos para darles fuerza, porque sabía lo mal que lo estaban pasando, también se queda a nuestro lado para sostenernos, para ser nuestro acompañante, para darnos fuerza. ¿Y cómo se queda Cristo a nuestro lado? Se queda en las distintas presencias. Lo importante es aprender a reconocerle. Está en la presencia eucarística, que es la presencia fuente de la vida del cristiano. Cuando yo, estando en gracia, comulgo, recibo a Cristo, que es mi alimento, que me da esperanza, que me da fuerza para los momentos difíciles, para los momentos de cruz. Está también en el que sufre. Y cuando yo veo a Cristo en el que sufre, entonces siento la necesidad de socorrerle. Y aunque me entregas tu orgullo, tu soberbia, perdonando a lo mejor al que te ha hecho daño, o entregas tu tiempo o tu dinero, ganado legítimamente para ayudar al que sufre, eres más pobre, pero eres mucho más rico en el espíritu, porque te sientes feliz. Por lo tanto, aprendamos a ver a Cristo que pasa a nuestro lado para sostenernos y ayudarnos, para consolarnos en los momentos difíciles. ¿Tienes problemas? Acude al Señor a pedir ayuda, pero no acudas a decirle que te quite la cruz, porque la cruz es el camino de la salvación, porque la cruz es el camino de la resurrección. Y de igual manera que Él asumió la cruz por ti, tú tienes que aprender a asumir la cruz por Él, como miembro de la Iglesia, para colaborar con Cristo en la obra de la salvación. En segundo lugar, el Evangelio de hoy
el de la pesca milagrosa, nos habla de cómo tenemos que aprender a confiar en la palabra de Dios. Dios sabe lo que nos conviene y Dios actúa. Pedro había pasado la noche intentando pescar con el resto de sus compañeros y no habían cogido nada. Pero el maestro se aparece y les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Le dicen: no, echad la red a la derecha y lo obtendréis. Y obedecieron. Y porque obedecieron, obtuvieron la recompensa que Cristo les prometía. Dios no miente. Cuando Dios te pide algo, te lo pide siempre por tu bien. Otra cosa es que tú no entiendas. Y en esos momentos, confianza, fe en el Señor, fe en aquel que por mí entregó su vida para salvarme. Y cuando echas las redes de nuevo, es decir, cuando no pones tu confianza en ti mismo, y esto a veces nos ocurre con frecuencia, que queremos luchar contra las tentaciones y hacemos un esfuerzo, pero a veces pensamos que somos nosotros con nuestra voluntad y nuestra fuerza los que tenemos que lograr ese objetivo, y entonces caemos y tropezamos. En esos momentos confía en el Señor. La palabra clave es perseverancia. Persevera aquel que sabe que no está solo. Persevera aquel que sabe que no cuenta solo con sus fuerzas. Es el Señor con su gracia el que te da las fuerzas necesarias para luchar y volver a empezar, para levantarte y no bajar los brazos. ¿Por qué un cristiano no puede bajar los brazos y caer en la desesperanza? Porque sabe que el Señor es el que le sostiene, porque sabe, como decía Santa Teresa de Jesús, todo es gracia. Todo es gracia significa, no que voy a decir al Señor: Señor, ayúdame a superar mis pecados, mis debilidades, por ejemplo, la pereza, o a luchar contra la lujuria y no hago nada. No, tú tienes que poner tu voluntad y tu esfuerzo, tu granito de arena. Pero es el Señor con su gracia el que mueve tu corazón, el que te da fuerzas para luchar y seguir adelante, el que es capaz de hacer que en el desierto de tu corazón, donde muchas veces solo hay egoísmo y soberbia, nazca, florezca el amor, la misericordia y la compasión hacia los demás. Por lo tanto, la victoria de Cristo nos anima a confiar en Él. La victoria de Cristo nos anima a saber que, como decía San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia divina, y que por lo tanto, a pesar de nuestras flaquezas, nosotros hemos puesto la esperanza en Él. He caído, me levantaré. Pero fijaos, el Evangelio en su versión larga de hoy hablaba de cómo Cristo, después de esta pesca milagrosa y de invitar a sus discípulos a comer, llama a Pedro y le dice por 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y ya sabéis lo que respondió Pedro. La primera vez Pedro, que estaba lleno de amor a Cristo, le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. La segunda vez ya Pedro empieza a entender y dice: caray, es que he negado 3 veces al Señor, y por lo tanto el Señor me está ahora preguntando por esas 3 negaciones. Pedro, ¿me quieres? Y Pedro dice: Señor, tú sabes que te quiero. Y le pregunta por 3ª vez: Pedro, ¿me amas? Y ya Pedro, abriendo su corazón de par en par al Señor, le dice: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. No tienes que hacer las cosas por ti, tienes que aprender a hacer las cosas por Él. Y cuando hayas caído, aunque no tengas ganas de volver a luchar, aunque no tengas ganas de levantarte nuevamente, piensa en el dolor de Cristo. El dolor que nosotros le infligimos a Cristo no es tanto el dolor por nuestros pecados, que es un dolor que Él sufre por nosotros. Ese es fruto de la debilidad. Has caído porque eres débil, levántate. No hagas sufrir más a Cristo, porque hacemos sufrir más a Cristo cuando, en lugar de abrirle nuestro corazón para que sane nuestras heridas, por una mala entendida misericordia, porque pensamos: Dios no se merece mi pobreza ni mi miseria, le cerramos el corazón. Y Cristo sufre
doblemente, porque vives esclavo del pecado y porque no te dejas curar por él. Recordad aquello que decía el Papa Francisco: la Iglesia es como un hospital de campaña. ¿A quién se atiende en un hospital de campaña? Al herido por la guerra, por la metralla, al herido por las balas. Tú estás herido por el pecado. No permitas que el diablo triunfe. Es que he caído y el Señor no se merece mi miseria. No se merece, pero la quiere, porque te quiere a ti. Y cuando no encuentres fuerza para confiar en su palabra, para levantarte porque no entiendes, haz un acto de fe diciendo: Señor, por amor a ti lo voy a hacer. Aunque llevamos toda la noche sin pescar, aunque tropiezo 1 y 100 veces, me fío de ti y por amor a ti lo vuelvo a intentar. Me pongo en tus manos, me abandono en ti. Pues que sea así en nuestra vida. El Señor te conoce, no le espanta tu debilidad. Te ama tanto que viene precisamente para curar y sanar tus heridas. Mejor que no caigas, pero si has caído, no tengas reparo en levantarte lo antes posible, en ponerte en sus manos y en permitirle a Él, que es el médico de las almas, que cure y sane tus heridas. Cristo fundó la Iglesia no para los perfectos, sino para los que somos débiles, y le dio los sacramentos, que son signos de su amor, no para los santos, sino para los pecadores. ¿Eres débil? ¿Eres pecador? Deja que el Señor cure y sane tus heridas. Contra la soberbia, la humildad y la perseverancia. La humildad de reconocer nuestros errores, la perseverancia de poner nuestra vida en manos del Señor. Y Él llevará a cabo la pesca milagrosa, es decir, la santidad, la salvación de cada uno de nosotros. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen a la vida eterna. Pedimos por la Iglesia para que, siendo fiel a la voluntad de Cristo, no dude nunca del poder de la gracia y haga siempre su voluntad. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren en el cuerpo y en el alma, especialmente por los que no tienen fe. Roguemos al Señor. Pedimos también por los difuntos, por el Papa Francisco. Roguemos al Señor. Pedimos por el cónclave que tendrá lugar a partir del día 7, para que los cardenales elijan, iluminados por el Espíritu Santo, a aquel candidato al que el Señor desee elegir. Roguemos al Señor. Pedimos también por tantos cristianos que son perseguidos a causa de su fe, para que el Señor les dé fortaleza en los momentos de persecución. Roguemos al Señor.
Pedimos también al Señor por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante de gozo, y a quien diste motivo de tanta alegría, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Cielos están al cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Ignacio, Nelly y Ramón, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cuando hayas caído y estés aburrido de las caídas y pienses para qué levantarse y volver a confesarse, piensa en lo que Jesús le preguntó a Pedro: ¿me amas? Si le amas, levántate, acude a confesarte para que Él perdone tus faltas. ¿Estás débil? Acude a la Eucaristía, a rezar para obtener en Él la fuerza que necesitas para seguir el camino, cargando con la cruz y ofreciéndola al Señor para colaborar con Él en la obra de la salvación. El cristiano no hace las cosas ni por amor, ni por miedo ni por interés, sino por amor. Que el amor sea lo que mueve nuestro corazón para hacer las cosas por Cristo, por amor a Él, para ayudarle a Él en la salvación del mundo. Rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En el nombre del Señor resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar,
ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la resurrección de la carne que tendrá que ser glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Cantamos el Regina Coeli, donde pedimos a la Virgen que proteja a tantos amigos y familiares nuestros que regresarán esta tarde a Madrid. Regina Coeli, letare, aleluya.